Hola a todos, hoy he venido a contarles lo que pasó entre octubre de 2016 y septiembre de 2017, un año con bastantes problemas para mí. Verán, todo comenzó un día de octubre cuando estaba preparándome para acompañar a mi papá y sus amigos de viaje a Villavicencio. Ese día, mi amigo Balto llegó a la casa con su papá Juan Esteban y por algo del destino, terminamos peleando por la comida. Accidentalmente, Balto mordió el dedo de Juanes y... La mordida fue muy terrible y casi pierdo mi dedo. Tuvieron que reconstruirlo, fue una operación como de 1 hora y obviamente estaba anestesiado, pero fue terrible, fue una hora muy angustiosa. ¿Qué podría ser la vida sin el dedo índice? Baltico, ¿tú nos puedes decir qué fue lo que sucedió? Balto, por favor, coméntanos. Hola, soy Balto. No, que Gandalf se puso furioso e hizo que mordiera a mi papá. Nos fuimos de viaje entonces, pero realmente fue un viaje bastante accidentado, al menos para mí. Yo ya sabía que algo estaba pasando desde antes del viaje. Bueno, Gandalf, me voy de paseo. Pero, Gandalf. Pero tú te quedas. Gandalf. No, tú te quedas. Tú no vas. Tú te quedas. No, tú te quedas. Mentira. Me gustaría decir que fue un viaje espectacular como mis anteriores viajes a Villavo, pero en esta ocasión me enfermé mucho. Creo que fue el remordimiento que sentía por lo que había pasado con Juan Esteban. Gandalf se enfermó terriblemente en ese viaje, lo había picado una garrapata y pasó prácticamente todo el viaje en el veterinario a punta de antibióticos, suero y un montón de cosas que le tuvieron que aplicar. Se debilitó mucho, no comía. Nuestra angustia fue muy grande porque nosotros pensábamos que de ahí no iba a pasar Gandalf realmente. Desde hacía años que yo sentía algo muy extraño, en especial cuando veía a los Golden Retriever. Me daba una ira y fue en ese momento que descubrí que esa era mi enfermedad, la ira. Oíme, Lupita, ¿te lo dije o no, mi amor? Yo sí veía que ese muchacho Gandalf tenía algo raro. No, qué horror. Oh, mami, pues ¿por qué sos tan mala? Si él es un papacito, con esos ojitos azules, así como tan divinos. Unos días después, y siempre con la ayuda incondicional de mi papá, pude recuperarme. Poco a poco fui recuperando mi apetito y mis energías. Decidí entonces que iba a empezar a controlar más mis ataques de ira y a empezar a tomarme la vida un poco más relajado. Fueron unos meses que disfruté mucho, relajado, sin preocupaciones, celebrando Navidad con quienes amo, paseando mucho como siempre. Solo tuve un pequeño problemita en la piel, por lo cual tuve que andar con mi espaldita pelada por un tiempo. Estuvimos en Cartago y luego fuimos a Medellín, donde también la pasé muy bien. En enero de 2017 estuvimos en una finca y la pasamos muy rico, pero Gandalf ya por su edad no se le posibilitaba hacer las mismas cosas que podía hacer antes. A él antes le encantaba ir de caminata, escalar, hacer muchísimas cosas, él no le tenía miedo a nada. Y pues tan pronto llegamos a la finca, primero pasaron varias cosas. Lo primero fue que un perro más grande que él lo mordió. Lo segundo fue que una cabina de sonido que llevábamos entre el carro, cuando estábamos llegando a la finca, también se le cayó encima. Todas estas cosas fueron colaborando para que esto se diera así como se dio. Otra cosa que le pasó en esa misma finca fue que ya a él le costaba trabajo subir y bajar escaleras, y eran unas escaleras muy empinadas las que habían para llegar al segundo piso, y bajando las escaleras él se cayó. Y por último, lo más grave, que si no es por Luciana y se ahoga,
nosotros estábamos reunidos en un kiosco que había en la parte de afuera de la finca, pues estábamos distraídos con música y todo, y si no es porque Luciani en ese momento escucha que el perro está llorando, no nos damos cuenta que se había caído en un lago y no podía salir. Entonces el pobre estaba ahí tratando de salir, y bueno, Luciani salió corriendo y lo sacó. Y pues bueno, fue un susto tremendo. Ya después de eso nos fuimos de la finca, nos fuimos a un apartamento que alquilamos en Medellín. En el apartamento pues la pasamos también muy rico, pero yo empecé a notar que él estaba cojeando. No sé si habrá sido alguna de estas cosas. También hay que tener en cuenta que hace unos años Gandita se había fracturado la pierna en la cual estaba cojeando, él se la había fracturado. Entonces resulta que cuando llegamos a Bogotá lo llevé al veterinario y le hicieron radiografías, le hicieron una ecografía, tenía rotura de ligamentos y fractura de rótula. Y pues ya por la edad de Gandalf, hacer una cirugía para solucionarle su problema representaría una recuperación muy larga, además del riesgo que implicaba la misma cirugía. Entonces con la asesoría del veterinario pues se decidió no hacer la cirugía, sino más bien empezar una fisioterapia para que él de alguna forma pudiera recuperar mejor su movilidad y que no le doliera. Creo que la ira había vuelto. Mi papá pensaba que me pasaba algo en la rodilla, aunque yo sabía que todo se debía a la ira, pero gracias a él y un equipo de médicos empecé mi recuperación. No me dejaría derrotar. En los siguientes meses yo, Gandalfredo Roca Jaramillo, haría un cambio en mi vida. Bueno, y ese es el momento que más le gusta a él de la terapia, aunque se le acaba de hacer popó en la mano al doctor. La verdad, era increíble ver la fuerza de voluntad de mi Gandalf y cómo poco a poco se iba recuperando por completo. Incluso nos acompañaba nuevamente a paseos y a una que otra grabación. Pasaron varias semanas de continua recuperación, pero repentinamente empecé a cojear de nuevo y mi rodilla se inflamó muchísimo. Su rodillita estaba cada vez más y más inflamada, ya estaba una vaina como así de grande, y entonces en la fisioterapia lo mandaron nuevamente al veterinario y el veterinario le hizo unos exámenes. En los exámenes salió que era un tumor, le hicieron una biopsia y en los resultados de la biopsia salió que era un tumor maligno. Era un osteosarcoma, que es un cáncer que da en el hueso. Es un cáncer que es bastante metastásico, se puede esparcir bastante en todo el cuerpo y tocaba tomar una medida cuanto antes. Ya por la edad de Gandalf era muy difícil hacer una quimioterapia o una radioterapia. Es lo mejor que se puede hacer, ¿cierto? Lo único que más. Entonces, si le vamos a hacer un intento, nos toca jugar. Si pasa algo, pues. ¿Y hasta dónde le tienen que quitar la patica? No, toca eso. O sea, ¿desde dónde va? ¿Desde acá? Desde acá, sí. Ya. O sea, hay que. No es, digámoslo así, Andrés, cortársela. Es quitársela. Sí. Tú la quitas de la cadera y la sacas. Ya. Ya. ¿Y eso cómo hacen ahí? O sea, pues pura curiosidad. ¿Cómo No, tú hacen? llegas, tú empiezas a abrir la musculatura y romper la musculatura, porque la musculatura te va a servir de soporte para la piel. Sí, claro. Entonces tú vas liberando la musculatura y llegas a la cadera. Y ahí la sueltas de la cadera.
Y por aquí anda Gandita yendo al baño antes de entrar a la veterinaria. Y cuéntanos, Pita, ¿cómo está todo? Muchos nervios. ¿Cierto? Pero todo va a salir bien. Y la vida tiende a darnos lecciones desde donde menos lo esperamos. ¿Recuerdan esto? ¿Qué podría ser la vida sin el dedo índice? Pues aquí estaba yo, empezando de nuevo. No sin un dedo, sino sin una pata. Pero, ¿qué se le iba a hacer? Creo que esa era la razón de mi ira y creo que al fin la había dejado atrás. Su recuperación iba a pasos agigantados. Solo verlo salir corriendo de la veterinaria al día siguiente de la cirugía fue algo hermoso. Vamos de paseo. Vamos de paseo. Nos vamos de paseo. Gandalf se había convertido en un ejemplo de superación y fortaleza, de no dejarse derrotar ante los problemas de la vida. Quiero contarles que hoy es el primer día de la terapia de Gandalf después de su cirugía. Aquí estamos ya en la terapia. Están poniendo sus electrodos y él dice, ¿qué es lo que me está pasando? Haber dejado la ira atrás me devolvió las ganas de vivir, aunque a veces me costaba trabajo coordinar un poco. Estaba bastante acostumbrado a tener 4 patas. Salíamos mucho de paseo o me ponía a ver películas en la cama. Mi papá me consentía mucho y yo me dejaba. Valoré mucho cada momento que pude estar con él. Definitivamente la culpable de la ira era esa pata, y quitándola había desaparecido por completo, hasta el punto que mi relación con los Golden Retriever había mejorado muchísimo. Ya podía sentir amor por ellos. Incluso me quería parecer a ellos. Y así, entre juegos, terapias, alegrías y cariños, fue pasando el tiempo. Llegó el mes de agosto y con él mi cumpleaños número 14. Les cuento que por aquí anda el cumpleañero. Y está con botas, que para que no se resbale, está con zapatitos. Diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos. Fue un día espectacular, diría que el mejor de mis cumpleaños. La mejor fiesta y el mejor regalo fue haber podido estar muy contento junto a mi familia. No. Si te vienen a contar cositas malas. Y aunque todo parecía ir muy bien, hacía unos días había empezado a sentirme cansado. Me costaba trabajo moverme y mi papá estaba teniendo que cargarme bastante.
Me acabo de enterar de la noticia de que mi Gandalf otra vez está enfermito. Ay, bebé. Tiene un tumor otra vez en sus riñones, por el lado de los riñones. Había pasado casi un año desde que todos estos problemas en su salud habían empezado y llegó este día en que me dijeron que ya había vuelto el cáncer y no se podía hacer absolutamente nada. El cáncer había hecho metástasis en sus riñones, estaba envolviendo varios nervios, bastantes órganos, estaba comprometiendo y solo tocaba esperar a que se lo llevara. Fue un momento demasiado difícil. Yo no sabía qué decisión tomar. Lo que yo sí sabía es que no quería perderlo. Mi compañero de vida. Entonces decidí que lo único que podía hacer era tratar de darle la mejor calidad de vida y lo mejor en sus pocos días que le quedaban conmigo. Finalmente me di cuenta que nunca tuve ira, ni con los Golden Retriever, ni con nadie. Lo que me pasaba era algo que los humanos llaman cáncer, y no estaba bajo mi control. Fue impresionante ver cómo su salud en tan solo 2 semanas se deterioró completamente, pasando de poder salir a correr a no poder casi levantarse. Sin embargo, le encantaba que lo llevara al parque, así fuera a ver otros perritos mientras yo estaba a su lado. Mi único miedo era dejar a mi papá solo, y esto era lo que me aferraba a la vida. En sus últimos días fuimos a sus lugares favoritos, vio Krishna, oyó Krishna, se alimentó de Krishna, estuvo en sitios sagrados, recibió muchas visitas, quienes me acompañaron incluso en una ceremonia de fuego que hicimos en agradecimiento por esos 14 años de esta hermosa alma en esta existencia material. Durante su enfermedad y su declive nunca se quejó, solo hasta el último día donde ya el dolor parecía ser insoportable. Realmente me dolía en el alma verlo así. El 7 de septiembre de 2017, siendo las 6:15 de la tarde, mi Gandalf partió. Mi Gandalf, muchas gracias por todos estos años compartidos y espero que la próxima vez que nos encontremos al otro lado del arco iris te mantengas en esa pista hasta el final. Gracias. Gandalf, un gran amigo que me enseñó a querer mucho a los animales. Yo no me los como y los valoro, solo que normalmente con las mascotas casi nunca tengo relaciones constantes y con él logré establecer esa mirada que comunicaba, esa mirada con la que nos transmitíamos información, amor, cariño. Bueno, para mí Gandalf representaba como un claro ejemplo de que los animales realmente son muy inteligentes, de que los animales son muy sensibles. Mi nieto perruno adorado, Gandalfredito, me haces mucha falta. Quiero darte las gracias por haberle hecho compañía a Andrés durante tantos años, cuando yo ya me vine de Colombia a los Estados Unidos. Un amigo que cuando llegaba a casa siempre me recibía muy bien, con el que pude compartir caminatas a las montañas, bañarnos en ríos, saltar, jugar, hasta cantar porque le gustaba mucho aullar mientras que uno cantaba. Fue un perrito muy especial con mi parcero, con nosotros sobre todo. A mí me acompañó en muchas cosas, en muchos momentos de tristeza y pues nada, Angarita donde esté la buena. Recuerdo cuando en ocasiones Pancha se iba al apartamento y lo dejaba solo, se enojaba con Pancha y Pancha lo trataba de contentar dándole sus galletas favoritas y todo, pero Gandalf manifestaba como una naturaleza muy humana, la llamaría yo,
porque se enojaba y despreciaba esta galleta y realmente estaba enojado porque Pancha lo dejaba solo en el apartamento cuando tenía que salir. Pero cada vez que nos veíamos tú y yo, eso era la fiesta. Algo que valoraba mucho de Gandalf fue el tema de que siempre era feliz, buscaba la felicidad en cualquier circunstancia. Más que una mascota fue un miembro de la familia. Lo quisimos o lo queremos demasiado, lo quise demasiado como si fuera un miembro más de la familia. Nos hace muchísima falta. Compartir inclusive una vida espiritual que él también compartió, comer alimentos sagrados, visitar lugares sagrados. Hasta le agradaba a nuestro gurú y eso es muy hermoso de un ser, más de un perro y más de Gandalf, con todo su amor, su respeto por todos y su juicio, porque siempre fue muy juicioso. Yo sé que ahorita debes estar con la abuelita Leonor. Ella te adoraba, vida mía, te adoraba porque eras el mejor de los perros, el más juicioso, el más obediente. Todo, eras lo más especial del mundo, vida mía. Hola Gandalf, querido amigo, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Sabemos todos que estás en un mejor lugar. Siempre has tenido un buen karma. Tu espíritu, tu personalidad era increíble y lo sigue siendo, te seguimos sintiendo. Para mí Gandalf no era un perro normal, para mí Gandalf era un parcero más, era un amigo más, y no solamente mío, sino de todos. De Pancha más que todo era como el hijo, el hermano, el fiel compañero, y sé que todavía lo sigue siendo. Esos ojitos tuyos azules, divinos, que parecían siempre maquillados y delineados, siempre van a estar conmigo, siempre los adoro. Te quiero mucho, vida, y espero volver a verte en el cielo. Besos. Un saludo grande para Gandalf, que donde se encuentre siempre siga su proceso espiritual, que ya en esa vida de perro lleva muy bien. Fueron muchos años que compartimos con él, paseos, viajes, muchas cosas. Nada, donde estés, Gandita, te mandamos un fuerte abrazo, un beso, siempre te recordamos. Hay personas que dicen que los animales no sienten y no piensan, pero saben, Gandalf fue un ser muchísimo más inteligente que muchas personas que conozco, y también ha sido un gran amigo. Siempre lo voy a recordar con mucho amor. Queremos mandar un saludo muy especial, pues desde donde estés nos acordamos de ti, siempre fuiste el mejor perro, el mejor amigo, un perro muy obediente, nos acompañaste a muchos sitios, a casi todos lados, todos los paseos, el último en Villa de Leyva, me acuerdo mucho. Aprendí muchas cosas de este perro, la verdad. Es un perro que está muy conectado con las personas, que daba ese amor sin esperar nada a cambio, y simplemente era muy lindo, tiene una cara súper angelical, empezando por... Gandalf, que esté donde esté, sabemos que está muy bien, que está feliz. Y pues lo recordamos por ser siempre un señor perro, ya que tenía unos modales súper geniales, tenía una presencia muy bonita, muy seria, y realmente pues, ¿qué podemos decir de Gandalf? ¡Qué perrazo! Desde donde estés te queremos mucho y te queremos dar un abrazo, y que Dios te bendiga, y siempre te llevaremos en el corazón y en el pensamiento. Un beso. Un gran amigo, lo recordamos con mucho cariño, no podemos pensar en el Prabhu Pancha sin pensar en Gandalf. Fue muy especial, fue nuestro amigo, estuvo en la casa, le dimos frazada, compartimos muchos abrazos, en la finca también, un devotico. Te llevo mis pensamientos y nada, un abrazo, como dijo mi hermano, donde quieras que estés, te mando un saludo y un fuerte abrazo. Bye. Hola Gandalf, ¿cómo estás? Queremos mandarte muchos besitos, decirte que te pensamos todo el tiempo, que nos haces mucha falta, que siempre fuiste el mejor amigo y que te queremos con todo el corazón. Besitos.
Yo me llamo Nitai, Gandalf era un perrito que lastimosamente se murió y lo recordé. Te enviamos todo el amor, toda la bendición desde acá, desde donde estamos, para que tu camino siga así de lindo como hasta ahora lo ha sido. Querido amigo y compañero Gandalf, fuiste alguien muy especial en mi vida, fue la mascota que nunca tuve. Gracias por esos momentos y tantos años a tu lado. Que Dios te tenga en su santa gloria. Ciertamente Gandalf fue un perro muy querido porque el perrito era bueno, era muy educado, muy buen perrito. Lo recordamos mucho por sus ojos azules, por el compartir con nuestro amado maestro espiritual, Sila Bhaktaloka Paramadvaiti, Swami, y por que siempre comía prasada, porque era goloso, le gustaba siempre las cosas ricas. Tuvimos la oportunidad de pasar un cumpleaños con él, de cantarle. Ya estaremos cantándole, ¿no? Está en la otra vida, en otro cuerpo. Y qué lindo poder reencontrarnos con esa alma tan maravillosa, tan vieja. Siempre que nos referíamos a Gandalf, no nos referíamos como a la mascota de mi mejor amigo, pues yo personalmente, sino como a Gandalf, como a una persona, como un individuo, ¿no? Y es que así fue, así era Gandalf, así de fuerte era su energía y su personalidad, era un precioso ser. Y bueno, yo sé que va a estar bien, esté donde esté, y rogamos también a él que nos envíe buena energía para que podamos estar bien ahora que estamos sin él. Mucho amor, muchas bendiciones. Te quiero mucho, Gandalf, de corazón. Adiós. Desde el día que al mundo llegamos y nos ciega el brillo del sol, hay mucho más para ver de lo que se puede ver, más para hacer de lo que da el vigor. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir, mas bajo la luz del sol jamás habrá distinción. Grandes y chicos han de convivir en el siglo sin fin que nos mueve a todos, y aunque estemos solos, debemos buscar hasta encontrar nuestro gran legado.
el siglo sin fin que nos mueve a todos, y aunque estemos solos debemos buscar hasta encontrar nuestro gran legado en el siglo sin fin. Mi Gandalf hermoso, han pasado ya casi 3 meses y medio desde tu partida, y ni un solo día he dejado de sentir tu ausencia y sigo sintiéndola tan grande como el primer día que dejaste de estar a mi lado. Bueno, ya todos lo han dicho, fuiste el mejor perro, fuiste el ser más fiel, más cariñoso, fuiste mi mejor amigo. Eres mi mejor amigo. Donde quiera que estés, sé que estás ahí pendiente de mí. Sé que lo que más te aferraba a la vida era el temor de dejarme solo. Y te prometí que todo iba a estar bien. Te prometí también que no iba a estar solo. Mírame, estoy con Sasuke. Y siempre he pensado que todo es perfecto, ¿no? Tal vez si hubiéramos venido acá los dos habría sido bastante complicado. Contigo enfermito acá y después tener que enfrentar la soledad, ahí sí, realmente, frente a tu ausencia. Todo es perfecto. Si no te hubiera sido tú, tal vez Sasuke no hubiera llegado. Pienso yo que tú enviaste a Sasuke, le doy gracias a la divinidad, te doy gracias a ti por haberlo puesto a él en mi camino, porque pues él ha llenado mucho ese vacío que tú dejas, sin llegar nunca a reemplazarte, obvio, ¿no? Porque pues no hay forma de reemplazarte realmente, eso ni se me pasaría por la cabeza. Mi chiquito hermoso, solo quiero que sepas que espero día a día con ansias el día de nuestro reencuentro, y sé que ese día va a pasar. No hay palabras para decir lo que tú fuiste para mí, no hay palabras para describir todo lo que hiciste por mí, no hay palabras para explicar lo importante que fuiste tú en mi vida. Gracias, bebé. El otro día Gokula me explicaba algo que le explicaron los indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, y es que todos esos animalitos que hemos amado, que hemos querido, nos están esperando después, cuando nosotros partimos. Cuando nosotros partimos, ellos nos están esperando, porque así como nosotros los ayudamos durante esta vida a poder trascender este camino y a poder seguir adelante en este camino, ellos son los que nos van a ayudar en el camino que viene después de esta existencia material. Ellos van a ser nuestros guías. Entonces todos esos animalitos que hemos amado van a ser nuestros guías especiales. Y pues, ¿qué más quisiera yo que volver a encontrarme contigo, con Riz, hasta con Einstein? Algún día también Sasuke estar allá entre ustedes,
esperándome para poderme guiar. Y seré feliz de que ustedes sean mis guías. Dale muchos abracitos a Riz, a la abuelita Leonor, al abuelito Julio, muchos lengüetazos a todos. Y allá nos veremos. Te amo, mi amor. Te invito, mi hermano, deja todo mal, gritemos juntos fuerte, Haribo.